Hola, bona tarda. En primer lloc, moltes gràcies per participar en aquest webinar. Primer de tot, presentar-me, soc la Núria Gómez, del Departament TIC de la Cambra de Comerç de Barcelona. Com bé sabeu, la Cambra de Comerç de Barcelona està engegant diferents projectes per ajudar les empreses en aquests moments que estan travessant. Un dels que ara destaquem és Aixeca el teu negoci. Tots els projectes que portem a terme des de la Cambra de Comerç de Barcelona els podeu trobar dintre de la nostra web, cambrabcn.org. I qualsevol consulta ens podeu adreçar bé telefònicament, bé per correu electrònic, les vostres inquietuds i necessitats. Molt bé, l'objectiu del departament amb el qual jo estic, que és el de serveis TIC, és apropar la tecnologia a les empreses i que d'aquesta manera es facin aquesta transformació digital tan important en aquests moments. En aquesta línia portem diferents projectes i iniciatives, tant d'informació, acompanyament, etc. Tota aquesta informació la podreu trobar dintre de la nostra web, cambradigital.com, que és la web tecnològica de la Cambra. Aquí trobareu un apartat de newsletter on us podreu subscriure per tal que us mantinguem informats de diferents webinars que fem, de tendències d'actualitat, així com dels possibles ajuts que puguin haver per tecnologia i per implantació de tecnologia i d'altres promocions que els nostres proveïdors de confiança ens faciliten per poder-vos vosaltres digitalitzar. Us recordo l'adreça de correu electrònic, la pàgina web, que és cambradigital.com. Aquí trobareu el newsletter, us podeu apuntar. Molt bé, doncs avui, ja per part meva, només donar pas, avui continuem amb el cicle de webinars que vam iniciar ja per allà el mes de març i que continuem fent. Com bé sabeu, perquè molts de vosaltres ja heu participat en algun, el nostre objectiu és que siguin molt pràctics i que realment us ajuden amb el vostre dia a dia. També sabeu que busquem professionals amb un gran bagatge que ens puguin explicar les coses de la tecnologia, però d'una manera planera que puguem entendre tots. És per això que en aquesta ocasió parlarem del CRM. Què intentarem amb aquesta sessió? Explicar què és un CRM, com el puc aplicar a la meva empresa, quin benefici m'aporta, una miqueta donar resposta a aquestes inquietuds d'aquest tipus d'eines. Per fer això, comptem amb l'experiència de Zoho, que és una de les empreses líders a nivell mundial en qüestions de CRM. I jo, per part meva, crec que és tot. Recordar-vos, espero que aquest webinar sigui del vostre interès i que realment satisfagui les vostres necessitats. I ara ja dono pas a la Elsa Perpinyà, que és especialista en màrqueting de l'empresa Zoho i que us explicarà amb molt de detall com anirà la jornada i, a més, com funciona un CRM. Endavant, Elsa. Gràcies. Muchas gracias, Nuria. Muchas gracias, Nuria, por la introducción. Y bueno, antes que nada, bienvenidos a todos a este webinar, al webinar Los Pilares para el CRM del Futuro, en colaboración con la Cámara de Comercio de Barcelona. Como ya os ha dicho Nuria, yo soy Elsa Perpinyà, soy especialista en marketing de Zoho, para Zoho España, y voy a estar haciendo este webinar. También me acompañan algunos compañeros, como son Fernando Sotelo y Edgar Guzmán, que estarán en el backend y estarán preparados para responder cualquier pregunta que tengáis durante la sesión. Así que, si os parece, vamos a dar comienzo. Bueno, pues este será el recorrido de hoy. Primero, no sé si habéis estado en otros webinars de la Cámara de Comercio de Barcelona, veréis que la plataforma es un tanto distinta, así que os voy a dar una introducción a Zoho Showtime. A continuación nos pondremos a ver todo este tema del CRM, empezando por los orígenes. También veremos si el sistema CRM en la nube es la mejor alternativa.
Después pasaremos por los pilares para el CRM del futuro y por último os traemos una pequeña sorpresa para vosotros los asistentes. Bueno, antes que nada, Nuria, ¿puede ser que tengas el micrófono encendido? Vale, perfecto. Disculpad. Bueno, como os decía, os voy a introducir a la plataforma de Zoho Showtime, que es una plataforma de formación en línea desarrollada por Zoho y es en la que nos encontramos. Y ahora mismo os voy a dar una guía sobre cómo utilizar Zoho Showtime correctamente y que podáis aprovecharla al máximo. Bueno, esto es más o menos lo que estaréis viendo ahora mismo en pantalla. Por una parte tendréis en la parte del centro lo que es la presentación. Después en la parte derecha inferior me veréis a mí como ponente y después hay varias secciones que vamos a ver una por una en la parte izquierda. La primera que tenéis es la parte de información. Aquí podréis ver los datos que nos habéis proporcionado para inscribiros. Por favor, revisad que estos datos sean correctos, sobre todo la parte del correo electrónico, ya que después nos pondremos en contacto con vosotros para esta pequeña sorpresa que tenemos al final. Así que, bueno, espero que todo esté correcto. La siguiente pestaña es la de preguntas y respuestas. Aquí, como os he comentado, tenemos dos compañeros que van a estar respondiendo a vuestras preguntas si van surgiendo durante el webinar. El lugar donde ponerlas es en este apartado para así tener las preguntas claras y ver también las respuestas. Así que, lo dicho, cualquier pregunta la podéis ver aquí. La siguiente es el apartado de encuestas. Aquí vamos a lanzar durante el webinar algunas encuestas en vivo. Es una forma muy fácil de responder. Cuando yo lance la encuesta, saltará como un pop-up y lo veréis en el centro de la pantalla y simplemente tenéis que seleccionar o escribir o responder. Y desde este apartado también podréis ver el resto de encuestas, ver si tenéis encuestas por responder, etcétera. En unos minutos vamos a hacer una primera prueba, así que lo podréis ver de forma muy sencilla. El siguiente apartado es el chat, que ya hemos estado usando algunos de nosotros. El chat, a diferencia de las preguntas, es más para hacer comentarios y para también interactuar con el resto de asistentes y hacer el webinar un poco más interactivo. Y por último tenéis la sección de materiales complementarios. Aquí vais a poder encontrar un material que os indicaré posteriormente de qué se trata. Y también tenéis la presentación en caso de que la necesitéis. Podéis acceder a ella, guardarla y bueno, poder volver a revisarla en otro momento. Así que, como os he comentado, voy a lanzar la primera encuesta para que veáis lo sencillo que es. Y bueno, la primera pregunta es si conoces Zoho, si has escuchado hablar de Zoho antes de este webinar. Y las respuestas son no, pero quiero aprender, sí lo conozco, pero nunca lo he utilizado y sí soy cliente. Así que os voy a dejar algunos segundos para que respondáis. Veo que hay bastantes de vosotros que no nos conocíais, así que me alegra mucho. Bueno, bienvenidos a Zoho. Y bueno, al resto, pues bienvenidos de nuevo y a nuestros clientes, obviamente, bienvenidos. Vale, genial, gracias. Como habéis visto, es muy sencillo y simplemente lo podéis cerrar y lo podéis consultar en el apartado de encuestas, como ya os he comentado. Y bueno, vamos a ver, vamos a entrar ahora en lo que es la historia del CRM, los orígenes.
Y bueno, si os paráis a pensar, lo que hoy en día es un sistema tan común como un CRM, bueno, hubo un tiempo en el que no existía y las empresas debían de realizar cierto tipo de acciones en la empresa. Entonces, ¿cómo se gestionaban estos procesos de venta y bases de datos? Bueno, cuando estuve leyendo sobre todo esto, sobre la historia del CRM, vi esta cita y me pareció muy adecuada para poder echar la vista atrás. Y dice así: para las personas que entran a trabajar hoy en día, puede ser inimaginable que hubiese un tiempo antes del CRM. Un tiempo en que los contactos se gestionaban en un archivo giratorio de tarjetas físicas reales con nombres y números de teléfono escritos a mano. Esto se basa más o menos en la mitad del siglo XX y aquí es donde nos situaremos en la historia del CRM. Y bueno, esta cita hablaba de un artilugio que se llama Rolodex y se trataba de unos tarjeteros giratorios. Aquí lo que hacían los comerciales era escribir a lápiz o a bolígrafo la información o los datos que disponían de los clientes. Por aquel entonces sería pues el nombre y la dirección y bueno, pues lo llevaban consigo para realizar visitas. Ya moviéndonos de los años 50, pasamos a los años 70 y aquí ya se empiezan a introducir los primeros ordenadores que empiezan a utilizar algunas empresas. La introducción de estos ordenadores también permite el desarrollo de los primeros sistemas locales que permitían el almacenaje y el acceso de los datos, estos datos de los que disponían los comerciales, a toda la organización. Esto pues había personas que podían no estar del todo de acuerdo por esto de compartir sus propios datos con el resto de la organización. Pero bueno, esto fueron los inicios. Ya pasando a los años 80, los ordenadores reducen su tamaño y empiezan a estar disponibles para su uso personal. Aquí es cuando aparecen los PCs o los ordenadores personales. Esto permite el desarrollo de los primeros software al tener más personas acceso a los ordenadores y permite el desarrollo de un software como ACT en 1986 que surge de la mano de Conductor Software y es el primer software de gestión de contactos. Era algo así como una versión digital de Rolodex. Ya veis como aquí va avanzando poco a poco, o al menos se digitaliza. Durante los años 90 se proliferan los ordenadores y también surge el Internet y entonces cambia la forma de comunicarnos con los clientes. Ya empezaba a haber correo electrónico, etcétera. Entonces, esto cambia la comunicación con los clientes y las acciones de marketing capturan nuevos datos de clientes, dando paso al Salesforce Automation. En este punto, empresas como Siebel Systems desarrollan software de gestión de contactos combinado con el marketing de bases de datos también. En 1995, por fin se acuña el término CRM, aquí nace el término al menos, y al final de los años 90 ya surge el primer CRM SaaS, Software as a Service, en la nube, de la mano de Salesforce. En los años 2000 van apareciendo nuevos actores en el mercado. Tenemos a Microsoft, tenemos también a Oracle adquiriendo Siebel y también aparecemos nosotros con el primer software CRM de Zoho en la nube en 2005. En esta época también surgen redes sociales que conocemos ahora como Facebook y también se desarrolla el CRM social. Esto va de la mano de un CRM desarrollado por Comcast Cares que está más centrado en la interacción con los clientes. Aquí ya vemos que se está evolucionando de algo más pasivo a algo que permite interactuar más con los clientes. Y bueno, los últimos años, los años de 2010, han construido lo que es el CRM hoy en día.
Esto se trata de aplicaciones conectadas en varios ámbitos. Tenemos a las ventas, el marketing, soporte y más, de forma que se ofrezca una experiencia completa al cliente. También se impulsa la conectividad a través de varios dispositivos, como por ejemplo los dispositivos móviles. Aparecen tecnologías como la inteligencia artificial, que además se integran al CRM de forma que se puedan hacer predicciones o tener mayor conocimiento del cliente. Y también en 2018 se pone en vigor el Reglamento General de Protección de Datos y el CRM se convierte en una herramienta clave para el cumplimiento de la misma. Bueno, y después ya llegamos a los 2020. Antes de seguir, voy a lanzar una segunda encuesta. Esta es un poco distinta. Y bueno, me gustaría saber cómo gestionáis vuestros procesos de venta y bases de datos de cliente. ¿Qué sistemas utilizáis? O si queréis, qué marcas utilizáis. También podéis indicar el tipo de aplicaciones si es que no es CRM. Os voy a dejar un poco de tiempo para responder. Gracias por vuestras respuestas. Agradezco a los que estáis respondiendo con detalle también. Bueno, voy a dejar que vayáis respondiendo y mientras vamos a seguir avanzando con la presentación. Y bueno, lo que vemos ahora o lo que estoy viendo también por vuestras respuestas es que distintos modos de trabajo pueden derivar en el uso de distintas herramientas o incluso hay personas que pueden estar utilizando la misma herramienta pero utilizarla de forma distinta porque esto se debe a cómo es su empresa, a cómo evoluciona el entorno, etcétera. Entonces, es importante escoger el sistema que mejor funcione para nosotros y que también se adapte al entorno actual. En esta sección lo que vamos a hacer es hacer una comparativa de algunas alternativas al CRM en la nube para ver cuál sería la más adecuada para nosotros. Esta comparativa va a empezar con las famosas hojas de cálculo que muchas personas pueden estar utilizando versus el CRM. Y bueno, lo vamos a comparar en 4 aspectos. El primer aspecto es el de la entrada de leads. Por lo general, en las hojas de cálculo, la entrada de leads se realiza de forma manual y esta forma clásica de introducir los leads en muchas ocasiones puede o puede tener una mayor probabilidad de error. En comparación, en el CRM existen diversas formas de entrar estos leads o de poner los datos y esto puede ser de forma manual, de forma automática, por ejemplo, mediante formularios DRM o incluso mediante la integración con otras aplicaciones. Además, lo bueno que tienen los sistemas DRM es que en caso de detectar que hay algún dato duplicado, van a detectarlo enseguida y te van a avisar para que tú puedas resolver ese conflicto. En cambio, en las hojas de cálculo esto no sucede o debería hacerse de forma manual también. En cuanto a la productividad, no nos olvidemos que las hojas de cálculo son una herramienta de Office, entonces, aunque sí que puede servir para algunas cosas, esta no es una herramienta preparada para las ventas, por lo que tiene ciertas limitaciones. Carece de funciones directamente relacionadas con la venta, por ejemplo, enviar un correo electrónico con un solo clic a uno de los contactos o tener incluso plantillas de correo electrónico de
de varios tipos para enviar a este contacto, mientras que el CRM sí que es una herramienta que está dispuesta para la gestión de ventas. Y bueno, el CRM te permite empezar con funcionalidades básicas e ir avanzando, y además te da ganancias en rapidez y tiene, pues lo dicho, acciones relacionadas con la venta. El tercer punto es en torno a la visibilidad. La visibilidad no solo consiste en gráficos potentes que nos permitan identificar la información que queramos en un vistazo, sino que también se trata de tener la información importante al alcance de la mano, como por ejemplo la información sobre las interacciones que has tenido con el cliente, o también saber o conocer las relaciones entre datos. Esto está limitado en las hojas de cálculo y la organización no permite relacionar algunos contactos, mediante que el CRM sí que puede relacionar contactos y bueno, tiene mayor visibilidad. Y por último, en cuanto a seguridad, las hojas de cálculo tienen una seguridad baja. Como es una herramienta que no está realmente preparada para tener, por ejemplo, datos personales, existe el riesgo de que una persona con acceso al documento realicen copias o se exporten estos datos, y esto no sucede con el CRM. CRM, además de ser una herramienta que cumple con el Reglamento General de Protección de Datos, tiene restricciones a ciertas acciones a través de roles con diferentes permisos. Y bueno, una vez, tal vez algunos nos vayamos decantando más por CRM. ¿Qué CRM? Supongo que estaréis familiarizados con los sistemas locales. Y bueno, ahora vamos a comparar lo que consistiría en tener un CRM, un sistema local, con un CRM en la nube. Bueno, el primer punto es en torno a la escalabilidad, como adaptación al crecimiento o decrecimiento del negocio. Hay negocios que tienen temporadas más altas y temporadas más bajas, entonces me refiero a este tipo de temporadas y a estos cambios en torno a, por ejemplo, número de empleados, número de registros, etcétera. Esto se encuentra limitado en los sistemas locales y además conlleva un alto coste de hacer este tipo de cambios. En el CRM es más sencillo de hacer y de adaptar cada etapa del negocio al sistema, y además añadir estas nuevas licencias es menos costoso. El segundo punto es la movilidad. Bueno, como ya hemos visto, la movilidad es un factor con mucha importancia, sobre todo a partir de este año. Con movilidad no solo me refiero a poder estar en movimiento todo el tiempo, sino también a la posibilidad de teletrabajar. Entonces, los sistemas locales solo permiten la actividad en el área de la infraestructura donde se encuentra el sistema, o también para determinados equipos, y esto es un impedimento a la movilidad. En cambio, con un CRM en la nube, lo que necesitas es un equipo y después conexión a Internet, y se puede trabajar prácticamente desde donde sea, teniendo estos dos. En cuanto a coste, las diferencias es que el sistema local tiene un modelo de licencia que se paga de forma perpetua. La configuración inicial tiene un alto coste también, y además se tienen costes asociados de mantenimiento de estos equipos. En cambio, en el CRM en la nube, este es un modelo por suscripción en el que se paga los recursos que se utilizan. Estas serían las dos diferencias. En cuanto a seguridad, los sistemas locales, por ser de propiedad, tú puedes decidir el tipo de seguridad. Por estar en tu propiedad, diríamos que es una seguridad alta, pero esto también depende de
de qué factores dispongas para mantener la seguridad del servidor. Y esto también conlleva otro coste. Mientras que el CRM en la nube se rige por estándares de seguridad en la nube, que son altos, y esta seguridad es compartida por parte del proveedor, que se encarga de la seguridad de los servidores, por tanto este coste no repercute en el usuario, y el usuario pues establece limitaciones de accesos para tener seguridad de la información, etcétera. Y el último punto es el punto de integraciones. Como hemos visto en la historia de CRM, ya más cerca del 2020 se basa en tener integraciones de distintas aplicaciones o integrar distintas partes de la empresa. Entonces, las integraciones en sistemas locales dependen del proveedor y suelen incurrir en costes, mientras que los sistemas de CRM en la nube son posibles mediante APIs abiertas que permiten conectar distintas aplicaciones. Bueno, supongo que con estas comparaciones habréis podido empezar a identificar algunas cosas que son importantes en este momento. Entonces, ahora sí vamos a hablar de cuáles serían los pilares para el CRM del futuro. Pero antes debemos aclarar una cuestión. Los comerciales odian su CRM. Esto lo hemos escuchado muchas veces y bueno, esto se basa por distintas razones. Algunos dicen que es porque el proceso de venta se hace impersonal. Esto se puede deber a que hay unos mensajes más estandarizados o unos procesos más estandarizados. Otros pueden decir que la información es accesible a la organización, que esta información que está en el CRM se comparte con todos. Otros culpan a que se invierte mucho tiempo añadiendo datos y otros culpan a que el CRM es demasiado complejo de utilizar. Bueno, esto suele surgir porque las empresas no seleccionan el CRM adecuado para sus necesidades y también para sus equipos. No olvidemos que quien escoge el CRM o la persona administradora no va a ser la única que va a utilizar el CRM, sino que el CRM también tiene que ser sencillo o simple de utilizar para el resto de personas que vayan a utilizar el CRM. Entonces, partiendo desde aquí, ¿qué requiere un CRM para adecuarse a mi negocio y al entorno actual? Lo hemos dividido en 6 puntos o 6 pilares que creemos importante. Vamos a ir viendo uno a uno. El primero es la simplicidad, después es el análisis de datos, poder analizar los datos en CRM. También está la conectividad, la privacidad y seguridad de datos, como ya hemos visto antes, que desde que surge este Reglamento General de Protección de Datos, esto ahora mismo es un tema candente. También la movilidad y que tenga un precio asequible. Así que vamos a empezar con el primer punto, que es el de la simplicidad. Y bueno, nos encontramos que diversas fuentes indican que la complejidad de un CRM es uno de los mayores desafíos. Esto sucede por no disponer del tiempo o los recursos necesarios para estudiar y profundizar cómo utilizar un CRM o escoger un CRM que sea demasiado complejo. Hay que tener en cuenta quiénes lo vayan a usar y si están más o menos familiarizados con la herramienta y a partir de ahí pues tomar las acciones necesarias. Entonces, ¿qué es lo que buscamos en un CRM o qué debería tener un CRM en cuanto a simplicidad? Debería tener un aprendizaje rápido y una adopción sencilla. Debería ser intuitivo y amigable en la forma en la que lo vemos y también debería disponer de las funcionalidades que necesiten tu equipo y tu negocio.
Para mostrar este y el resto de los puntos, vamos a estar enseñándoos imágenes de dos de nuestros CRMs. Por una parte, tenemos Begin, que es un CRM centrado en embudos de venta, y Zoho CRM, que es un CRM más completo y una solución de extremo a extremo. En esta parte, por ejemplo, vemos en pantalla cómo se ve Begin, y esto es un ejemplo de simplicidad, una interfaz de usuario intuitiva con la información que necesites ver y con las acciones que requieres al alcance. Una visión clara. Además, que tenga las funcionalidades necesarias, ya seas una organización pequeña incorporando un CRM por primera vez o una empresa con procesos que requieren de personalización. Hay que escoger el CRM que se adecue a tu empresa o a ti en general. Simplicidad en cuanto a crear y mantener una base de datos, que permita crear y mantener una base de datos sin que disponga invertir mucho tiempo en la entrada manual. Por ejemplo, que tenga distintos modos de entrada de datos, como puede ser no solo manual, sino mediante la importación de archivos como CSV, Excel, etc. También con la migración de otros CRM, que puedas directamente pasar de un CRM a otro de forma sencilla. Y esto se consigue gracias a las APIs abiertas, donde los datos se pueden transferir de un sistema a otro. También la captación automática de datos al CRM mediante formularios web, campañas de correo electrónico o el email marketing a través de nuestras cuentas de redes sociales o también a través de telefonía. Y por último, a través de la integración con otras aplicaciones. Este punto lo vamos a tratar más adelante. Simplicidad en cuanto a la gestión de los procesos de ventas, que permita gestionar los procesos de ventas a través de la creación de embudos con etapas personalizadas, que podamos tener, si lo necesitamos, varios tipos de embudos dependiendo del sector, donde se encuentren los clientes o de la industria, que podamos personalizar estas etapas y también podemos ganar tiempo automatizando los procesos repetitivos o también estandarizando este proceso de paso de etapas. Aquí, por ejemplo, tenemos un apartado de Zoho CRM. Estos son los blueprints y lo que hacen es tener las etapas del funnel de ventas y aquí se marcan ciertas transiciones de forma que un comercial, cuando quiere pasar unos leads de una etapa a la siguiente, tiene que realizar cierto tipo de acciones. Esta es una forma, por ejemplo, de estandarización de procesos de ventas y también de automatización. Y además, simplicidad en cuanto a la visibilidad de la información que importa y que tengamos todo a golpe de ojo. Por ejemplo, antes os estaba hablando de la relación entre datos. Lo bueno de tener un CRM, por ejemplo, lo vemos en la parte superior de Zoho CRM. Estas imágenes son de Zoho CRM, que simplemente si estamos viendo un contacto o un lead, si hacemos clic en el nombre de la empresa, esto no es un simple dato, este dato está asociado a otros contactos, otros leads, otras oportunidades, otros eventos, actividades, etc. Entonces, una vez haciendo clic aquí en la empresa, veremos una pantalla donde hay todo tipo de información relacionada con esta empresa. Y además, visibilidad en cuanto a saber cuáles son las interacciones con un contacto o con un posible cliente. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de interacciones a través de redes sociales. Y bueno, lo bueno de tener un historial con este tipo de datos es que todos los comerciales o agentes que estén trabajando con este lead pueden saber en todo momento qué se ha hablado, de qué se ha hablado, cuándo se ha hablado, para no repetir ciertas cosas y bueno, simplemente estar informados antes de ponerse en contacto con el cliente.
Ahora pasamos al segundo punto, que es poder realizar análisis de datos. Ahora mismo vivimos en una realidad donde se generan millones de datos y es importante poder recogerlos y analizarlos para entender mejor lo que está pasando con nuestro negocio y entender mejor a nuestros clientes. Conseguir un CRM con un análisis de datos potente e integrable con Business Intelligence es un acierto. ¿Qué podemos conseguir con el análisis de datos? Podemos priorizar las tareas con paneles visuales, por ejemplo, teniendo las oportunidades más importantes o los clientes más importantes o según el criterio que elijas. También sirve para detectar anomalías a tiempo con gráficos para observar tendencias, localizar los despuntes o algún evento aislado. Y además conocer el estado de tu negocio, algo que también es muy importante, donde se pueden hacer por clientes potenciales generados, ingresos generados y otro tipo de informes. Saber si está yendo bien o, bueno, en general conocer el estado. Y también cuando digo tenerlo a mano, por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo del móvil donde los analytics también pueden llevarse simplemente en el bolsillo. Los paneles proporcionan visibilidad y esta visibilidad se transforma en una mayor productividad y conocimiento. Gracias a la integración de varias aplicaciones, estos análisis son multifuente, ya que beben de distintas fuentes o distintas aplicaciones. Por ejemplo, estos análisis o informes se crean a través de los datos que se encuentran en CRM, pero también datos que se pueden encontrar en la web, por ejemplo, el tráfico de visitantes web, datos que se pueden encontrar en correo electrónico o en la bandeja de entrada, datos del centro de asistencia o helpdesk, por ejemplo, las consultas que ha realizado un cliente o un potencial, y además de telefonía, por ejemplo, quién llama, la duración de la llamada, etcétera. Ya pasamos al tercer punto y el tercer punto es la conectividad. La conectividad entre aplicaciones es importante por diversos motivos. Primero, porque ofrece una experiencia de trabajo unificada. ¿Y qué significa esto? Por ejemplo, si estamos trabajando en nuestro CRM, no tenemos que cambiar de pantalla para, por ejemplo, enviar un correo electrónico o crear reuniones en línea o videoconferencias o incluso gestionar algunos documentos. Además, la conectividad entre aplicaciones permite la centralización de datos de CRM y esto da un mayor conocimiento del cliente. Estos son, por ejemplo, interacciones realizadas mediante varios canales, actividad web, consultas con el helpdesk, etc. Hay integraciones que están listas en el CRM y simplemente hay que ir a un apartado de integraciones y desde aquí se pueden conectar directamente. Son dos tipos de aplicaciones, otras aplicaciones Zoho, como aquí vemos el ejemplo de Zoho Desk o Zoho Meeting o Zoho Campaigns, o aplicaciones de terceros, como puede ser Office 365 o Google. Disponer de APIs abiertas supone la posibilidad de conectar con otras aplicaciones de las mismas características. Disponemos de Zoho Marketplace, que es una plataforma con múltiples extensiones para nuestros productos Zoho y actualmente contamos con más de 1000 extensiones que siguen creciendo cada día. En el caso de CRM disponemos de más de 500 extensiones. ¿Cómo se utiliza, por ejemplo, este Marketplace? Si estamos buscando algo en concreto o una aplicación en concreto, podemos utilizar el buscador en la parte superior derecha y simplemente buscar la aplicación que queramos, o podemos irnos al apartado de CRM en caso de que queramos buscar aplicaciones o extensiones disponibles para Zoho CRM. Y desde aquí puedes simplemente ver y descubrir si hay alguna aplicación que sería interesante para mejorar tus procesos de venta.
Cambiando al cuarto punto o al cuarto pilar, tenemos la privacidad y seguridad de datos, y es que la generación de datos, todos estos datos que se generan ahora mismo, ha puesto la protección de los mismos en el punto de mira. Desde las empresas hasta los gobiernos y también los propios usuarios están exigiendo que se protejan sus datos. Los datos que se generan con este tipo de actividades son activos y, por tanto, y también por cuestiones éticas, legales, etcétera, es labor de las organizaciones protegerlos. Aquí podemos ver que, bueno, como os he comentado antes, los clientes también son conscientes del valor de sus datos y apoyan a las organizaciones que los protegen. Por tanto, no solo apelando a cuestiones legales, es importante proteger los datos también por cuestiones éticas y bueno, salvaguardar los datos de nuestros usuarios. En el caso de CRM, te permite guardar estos datos de forma segura. Como estábamos comentando antes, frente a las hojas de cálculo, un CRM es un sistema preparado para tener este tipo de datos empresariales, algunos más personales, y el CRM es la herramienta para disponer de estos datos, para almacenarlos, gestionarlos, etc. En el caso de estos son unas capturas de pantalla de Zoho CRM. Permiten crear formularios de consentimiento con tus propias políticas de privacidad, de forma que si algún lead o potencial quiere acercarse a ti o quieres conseguir sus datos, puede dar consentimiento a tu política de privacidad, o puedes ver qué bases legales está dando consentimiento. Y después también puedes clasificar a estos clientes según la base legal de procesamiento de datos para tomarlo en cuenta y respetar sus decisiones. Y las políticas sobre seguridad y privacidad de datos de proveedor CRM también pueden ayudarte a encontrar un aliado que tenga tus mismos valores y comportamientos respecto a la protección y privacidad de datos. Por ejemplo, si hablamos de Zoho, tenemos un modelo de negocio construido alrededor de la privacidad y seguridad de datos. Nuestros productos están libres de anuncios, incluso en las versiones gratuitas. No vendemos los datos de nuestros usuarios y nunca lo haremos. No lo hemos hecho tampoco. Hemos eliminado también los rastreadores externos de nuestros sitios web. Disponemos de centros de datos privados alrededor del mundo, y los datos de usuarios están hospedados ahí. Y estamos adheridos al Reglamento General de Protección de Datos y otros estándares de privacidad y seguridad de datos actualizados. Y bueno, igual que esto es en cuanto a Zoho, os animamos también a que, en caso de que vieseis algún CRM que os interese, que echaseis un vistazo a cuáles son las opiniones o los actos de los proveedores en cuanto a la privacidad y seguridad de datos, ver si se alinean con vosotros y a partir de ahí decidir. Este es el quinto punto y es el de la movilidad. Como hemos visto antes, este año ha hecho que la movilidad sea un factor importante. La situación actual pide flexibilidad, porque con este entorno cambiante no sabemos si vamos a poder estar trabajando en oficina o teletrabajando. Puede haber también equipos que se encuentren distribuidos alrededor de varias localizaciones. Así que es importante que tu CRM haga el trabajo remoto o teletrabajo posible, que además permita la movilidad del equipo en aquellos casos que haya personas que necesiten desplazarse, y también que esté disponible para móvil. Es muy cómodo poder simplemente coger el móvil
y gestionar algunas de tus actividades. Y hay que decir que tanto Zoho CRM como Begin, nuestros dos CRM Zoho, están disponibles en versión móvil para Android iOS. La movilidad no tiene por qué implicar la falta de colaboración entre equipos. En CRM también puede conectarte con tus compañeros, sin importar dónde se encuentre cada uno. Y esto es vital para no tener a personas aisladas, sino que los equipos puedan seguir colaborando. En este caso, desde el mismo CRM puedes contactar con tus compañeros a través de llamadas, a través de chat o además a través de videoconferencias. Y bueno, hemos llegado al último pilar, un pilar que suele ser bastante importante. Y bueno, vamos a hablar de precios. Tengo que deciros que un sistema CRM de estas características no tiene por qué ser caro. Habíamos hablado de dos sistemas CRM anteriormente, Begin y Zoho CRM, así que voy a daros los precios de estos dos sistemas para que tengáis una visión de los precios que pueden o deben tener unos CRM. Primero tenemos Begin, un CRM centrado en flujos de venta y diseñado y accesible para pequeñas empresas con las funciones esenciales. En la parte inferior derecha podéis acceder al enlace y descubrir Begin. Y bueno, el precio es un CRM muy asequible, aquí dice el más asequible del mercado, y está por 7 euros por usuario por mes facturado anualmente. Como veis, un CRM sencillo que cumpla todas estas características y que está pensado para pequeñas empresas no tiene por qué ser caro y no debería ser caro, especialmente por eso, porque está destinado a más pequeñas empresas o empresas que están empezando. Y por otra parte tenemos a Zoho CRM, nuestra solución CRM de extremo a extremo para la gestión de relaciones de clientes para todos los tamaños de empresa, con funcionalidades como nuestro asistente de ventas, inteligencia artificial, CIA, también la gestión de flujos de ventas, automatización de marketing, análisis de datos y más. Como en Begin, en la parte inferior derecha podéis acceder a descubrir Zoho CRM. ¿Y cuál es el precio en este caso? Bueno, hay 4 planes de precios y empiezan desde 12 euros por usuario por mes facturado anualmente. Estos 4 planes de precios dependen de tus necesidades de negocio y bueno, el plan empieza por estos 12 euros. Como veis, un CRM más completo o para otro tipo de empresas o que requiera de más personalización o de funciones más avanzadas no necesita por qué ser caro. Y un poco una tabla comparativa para que podáis ver en qué se diferencian Begin y Zoho CRM. Como os he comentado, Begin es una solución CRM más centrada en flujos de ventas y Zoho CRM es una plataforma más de extremo a extremo. Begin está más destinado a pequeñas empresas y autónomos y Zoho CRM dispone de diferentes ediciones para adaptarse a empresas en crecimiento de todos los tamaños. Y Begin dispone de las funciones esenciales de gestión de flujos de ventas y contactos, mientras que Zoho CRM dispone de funciones avanzadas que cubren todo el ciclo de vida del cliente. Lo bueno de estas dos herramientas, en caso de, por ejemplo, adquirir Begin, es que con una migración de un solo clic, los negocios pueden cambiar a ediciones más elevadas de Zoho CRM si sus necesidades sobrepasan Begin. Es decir, que en caso de que os veáis con primeros pasos o queráis probar una versión más sencilla de Begin y queréis probarlo, una vez vuestro negocio vaya creciendo, podéis pasar a Zoho CRM prácticamente sin complicaciones.
gracias a esta integración. También cabe mencionar que Begin es una herramienta diseñada por Zoho CRM. Zoho CRM lleva 15 años en el mercado y con toda la experiencia lanzaron este año esta solución más sencilla y destinada para pequeñas empresas. Es por eso que también las integraciones son más sencillas. Y bueno, ya para finalizar, creímos que estaría bien que conocieseis alguno de nuestros casos de éxito. En este caso os voy a presentar a Spotahome, que es una empresa que nace en 2014 en España, en Madrid, y se dedica al sector inmobiliario con una visión distinta y más digitalizada. A través de su equipo conectan propietarios e inquilinos y los ponen en contacto sin necesidad de organizar visitas personales. Lo que hace el equipo es visitar la propiedad, ofrece una visión 360 al cliente y bueno, eso es lo que consiste. Cabe mencionar que Spotahome adquiere Zoho CRM cuando nacen y en este momento eran una startup, y la necesidad que encontraban es que tenían muchos datos y necesitaban organizarlos y gestionarlos. ¿Qué hicieron? Bueno, hicieron un estudio de mercado y dieron con Zoho CRM. Lo que les gustó de Zoho CRM era que tenía una buena relación calidad-precio y además que esto lo recalcan, que era simple de implementar. Entonces, una vez implementan Zoho CRM, lo que hacen o para lo que lo usan es para ir personalizando su CRM y para ir creando sus procesos de venta y gestión de relación de clientes, y lo que les interesó de Zoho CRM fue lo flexible que fue, y comentan que para una startup esto de ir probando las cosas que funcionan, un CRM como Zoho CRM les ayudó en ese estado. Y bueno, ¿cómo ha repercutido? ¿Cómo les ha beneficiado? Pues les ha dado visibilidad y automatización, como hemos comentado. Les ha proporcionado también colaboración entre compañeros, ya que la información está centralizada en CRM y desde ahí todos los compañeros o los compañeros que estén con el equipo pueden acceder a estos datos. También les ha permitido este conocimiento de los clientes, poder cuidarlos. Han tenido ganancias en eficiencia y también les permitió crecer en el negocio, tanto a nivel de expansión como por varias ciudades, como también en cuanto a ventas. Esto es solo uno de los casos, pero os animo a que visitéis la página de clientes de Zoho CRM para que podáis explorar cómo empresas de otros tamaños o de otros sectores han utilizado Zoho CRM y les ha funcionado a ellos. Y tal vez encontréis a una empresa que se parezca a vosotros y bueno, os pueden inspirar sus historias. Y quién sabe, quizá en el futuro seáis vosotros los que aparezcan aquí. Y bueno, este es el final del webinar. Muchas gracias por haber asistido. Muchas gracias también a la Cámara de Comercio de Barcelona por darnos la oportunidad de presentar. Y bueno, no sé si hay algunas preguntas por aquí. Parece que está todo bastante claro. Bueno, pues daré por finalizada la sesión.
Muchísimas gracias a todos. Gracias a Fernando y Edgar por estar respondiendo preguntas. Gracias, Nuria. Y bueno, nos vemos en la siguiente ocasión. Buenas tardes, buenos días y bueno, saludos a todos.